Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video. Perdonen, sí, yo en nueva cuenta, Eléctrico Gamer en nueva cuenta. Pero entonces vine a traerles este video porque la serie de Electro Sticks se va a tardar un montón. El segundo capítulo de Electro Sticks se va a tardar un montón porque me tomará mucho esfuerzo y mucho tiempo. Pero mientras tanto, Devastación Zombie los va a acompañar en este recorrido mientras esperan a que salga el segundo capítulo de Electro Sticks. Así que comencemos con el video. Entonces, carajo. 5 de la mañana, Santander, Colombia. Me despierto como todos los días para ir al colegio. Entonces decido ir a bajar a desayunar. Entonces me decido por ir a bajar a desayunar antes de que se me haga tarde, pero igual no se me puede hacer tarde porque bueno, entro a las 5 p.m. mientras que en mi mente decía, pero igual al carajo, otra vez otro día de clases, pero bueno, aún así tengo mucho tiempo. Me dispuse a bajar a la cocina. Y encontré una nota que decía, era de mi madre, que decía: hijo, perdón por no poder estar contigo hoy, pero me llamaron del trabajo, era muy urgente. Entonces dejé el desayuno en el microondas y dejé un batido de chocolate en la nevera. Yo en ese momento no me puse nada mal porque bueno, siempre pasaba. Ella por ahí se demoraba mucho. Pensé en mi mente y volví a mirar a la carta. Y esta decía, volveré en 2 días. 2 días no era tanto para mí, pero bueno. Entonces me dispuse a ir al microondas y ver qué me dejaron. Eran unos macarrones con queso. Entonces empecé a ponerlos ahí y miré y cuando terminaron de hacerse, entonces los saqué del microondas en un plato y saqué el batido de chocolate de la nevera y me dispuse a desayunar mientras veía mis contactos de WhatsApp. Era apenas un niño de 10 años con varios hermanos, entonces decidí. Mientras tanto empecé a ver videos en TikTok. Aunque tenía 10 años apenas, yo ya era responsable e independiente. Empecé a ver los contactos de WhatsApp para luego ponerme a ver TikTok. Y entonces en uno de los comentarios de WhatsApp vi en el chat de mis amigos que estaban hablando sobre un virus nuevo que se presentó en la televisión. Entonces les dije, bro, ¿de qué virus están hablando? Y ellos me respondieron con un virus llamado Infección 42144. No manches, qué nombre tan largo. Y me mostraron un video donde apareció un reportero explicando qué era el virus. No recuerdo qué era, pero era algo así, que explicaba lo que pasaba con el virus, pero mil cosas que el reportero estaba teniendo. Dijo que los infectados de este virus se les llena la piel de ampollas y empezarán a actuar de una manera muy rabiosa, como si tuvieran rabia o algún tipo de estrés, y ellos empezarían a soltar un ruido muy extraño y gruñidos y cojear. En ese momento, lo primero que antes de pensar otra cosa, vi que eran los síntomas que tenía el reportero y este mordió la cámara. Yo en ese momento me asusté, pero no le presté tanta importancia. Pensé que simplemente era una broma de mis amigos. Así que simplemente me salí del grupo y me empecé a ver videos en TikTok. Me dispuse a irme a bañar mientras pensaba en aquel virus. Entonces me dispuse a pensar qué hacía ese virus y por qué y cómo se generó. Entonces no le presté, dije simplemente será una broma de mis amigos. Salí de la casa a disponerme a ir a la escuela.
había llegado el bus. Mientras pensaba entré pensando en mi cabeza, pero qué rápido se me había pasado el tiempo. Me había despertado a las 5 a.m. y ahora eran casi las 4 p.m. Qué rápido se pasa el tiempo. No había ni tenido tiempo para almorzar. Luego revisé mi alarma y vi que en vez de a las 5 de la mañana, me había despertado a las 3 p.m. Yo dije, otra vez, al carajo otra vez, pero bueno, no importa. Mientras llegaba al colegio, había llegado al colegio, entonces decidí ver qué pasaba dentro. Y vi a mis compas dentro. Empecé a hablar con ellos. Entonces nos fuimos al salón porque ya había sonado la campana de ir a clases. Entonces pasaron los minutos hasta empezamos a que llegara pensamos que no iba a llegar el profesor. Pasó una hora y nada que llegaba. Yo pensé que tal vez había ido o que estaba enfermo, entonces decidí poner videos en TikTok por mientras esperaba. Había pasado toda la hora de matemáticas, que eran en total 2 horas, y ya eran las 7 de la noche. Y yo dije, carajo, el tiempo sí pasa rápido. Ahora tocaba la clase de historia, que era nada más unos cuantos minutos y una hora y ya. Ya eran las 8:05 de la noche. Y por último tocaba clase de inglés y otra vez clase de matemáticas. Solo que la clase de matemáticas no la vimos porque, bueno, el profesor no está. Entonces pasó la hora de inglés y me fui a mi casa. Ya eran las 9. Mientras iba a mi casa encontré en la entrada a una amigo y a otros 2 amigos míos. Eran Rodrigo, Juan y Edgar. Edgar. Edgar era el más grande de todos, entonces él dijo, güey, ¿te recuerdas que nos dijiste que si íbamos a tu casa a ver películas y a jugar videojuegos? Entonces yo les dije que sí y los dejé pasar. Así que yo y mis amigos empezamos a jugar en mi Xbox. Sobre todo era un Xbox Series S, le cabía muchos juegos. Entonces mientras pasaba el tiempo nos duramos como 2 horas ahí viendo Xbox y viendo películas hasta que mis amigos les tocó irse. Al día siguiente me dispuse a dormir. 8 de la mañana, esta vez sí me había levantado temprano. 8 de la mañana, Santander, Colombia. Eran las 8 de la mañana y dije, esta vez sí me levanté un poco más temprano que ayer, pero bueno. Como siempre bajé a desayunar, solo que esta vez tampoco estaba mi mamá. Bueno, dijo que había tardado 2 días, solo estaba mi hermano y le pregunté esto. Le pregunté a mi hermano mayor, que sobre todo se llamaba Alfonso. Perdón, es que el guión está muy difícil y estoy ahorita muy preocupado. Pero bueno, sigamos. Entonces le pregunté a mi hermano Alfonso qué pasaba, que por Alfonso, y le pregunté qué pasaba, y él me contó que su mamá que su mamá lo había regañado porque ayer se fue a una fiesta con sus amigos. Entonces, y me mostró el audio que decía: Alfonso Juárez, me ha contado la mamá de tu amigo que te has ido a una fiesta con tu amigo y te quiero preguntar por qué haces eso, estás castigado. Al llegar al salón de clases, lo primero
Lo primero que se me vino a la cabeza era lo que le pasó a Alfonso, pero no le presté más importancia a eso hasta que de repente empezó a sonar una alarma que indicaba que todos los estudiantes debían evacuar el colegio e ir a una noticia del director. Entonces empezamos a ver a unos estudiantes que estaban caminando de manera extraña y recordé ese virus que nos habían dicho. Entonces todas las puertas estaban cerradas y la directora nos dijo que vayamos a nuestras casas, que hay estudiantes que pensaron que estaban protestando en el colegio, una palabra que jamás había oído, pero me fui a mi casa. Los estudiantes que cojeaban raro y hacían eso, me voltearon a ver, nada más me gruñeron y listo. Yo no sabía cómo había salido de esa. Tal vez porque esa mañana me había bañado y estos zombies son atraídos por el mal olor. Entonces todos fuimos a la casa de mi amigo Edgar, que reforzó la entrada y todo. Entonces empezamos a platicar sobre ese virus. Empezamos a platicar hasta que vimos un zombie y vimos varias hordas de zombies, así que yo agarré un cuchillo de la cocina, salí y le clavé el cuchillo en la cabeza al zombie, pero venían más. Entonces mis amigos agarraron otros cuchillos y empezamos a pelear contra los zombies. Así que al terminar de acabarlos, que les habíamos clavado el cuchillo en el pecho, a los que les habían clavado el cuchillo en el pecho, que eran unos de mis amigos, los zombies se volvieron a levantar, menos el que tenía el cuchillo en la cabeza. Entonces arranqué el cuchillo que tenía el que lo tenía en la cabeza y se lo lancé a uno y le terminó dando en toda la cabeza, creo que casi rompiéndole el cráneo, más bien atravesándoselo, ya que se veía como una parte de sus sesos volaron, mientras que en el otro le pegué con otro cuchillo, un cuchillazo en la pierna y luego en la cabeza. Al terminar de hacerlo, mis amigos se me quedaron mirando y me llamaron asesino. Yo les dije que no era así, que solo había matado esas cosas que nos querían matar. Entonces ellos recapacitaron y diciendo que sí, que tal vez eran esas cosas que habían visto en las noticias. Entonces nos fuimos hasta que recordé algo. Entonces recordé que mis dos hermanos mayores estaban en un colegio. Entonces con nosotros estaba Alfonso. Entonces buscamos un carro que sirviera, porque ninguno de nosotros tenía carro y Alfonso era el único que sabía conducir. Habíamos encontrado un carro que estaba en buen estado, con las ventanas algo rotas, pero servía. Entonces nos fuimos a por ellos. Mis dos hermanos empezaron a discutir sobre algo, mientras mi hermana solo los miraba e hizo el seño de que no le gustaba nada. Entonces todos nos fuimos en el carro.